Ciencia. Bueno, gracias por la invitación y pues bienvenidos. Vamos a dar una plática rápida, un poquito de biología. Como decía su profesora, aprovechando que es la Semana de la Ciencia, pero además este mes, el 24 de noviembre, se festeja el Día de la Evolución, también conocido como el Día del Orgullo Primate. Entonces, por eso decidí hablarles un poquito de la teoría de la evolución, que es probablemente la teoría más importante en la biología. Si se acuerdan de la secundaria o sus clases de biología, pues alguna vez han de haber escuchado la teoría de la evolución, la cual es como muy controvertida porque hay mucha gente que duda que sea cierta. Y sobre todo en redes sociales, en páginas, en TikTok, es muy común encontrar pues gente que dice que es falsa y que está inventada, ¿no? Entonces vamos a explicar un poquito de qué funciona para que vean que no es un invento, que es una teoría bien establecida y bien demostrada, ¿no? Entonces cuando escuchamos evolución o teoría de la evolución, pues siempre nos llega a la mente películas, ¿no? Los X-Men o cosas así donde hay mutantes y esos mutantes tienen poderes. Y en realidad la evolución va un poco por ahí, ¿no? Va la idea de que vamos cambiando y vamos mejorando y las especies van evolucionando de esta manera. En una búsqueda rápida por los comentarios de redes sociales, por ejemplo, me puse a tomar capturas de comentarios, igual si sale uno de ustedes, pues no lo digan, donde vemos que es muy común que hagan comentarios como que la evolución no tiene sentido, que no es verdad. Y bueno, otra idea muy común en los comentarios es que es falso, que no venimos del mono, ¿no? Y esa es una idea que vamos a hablar aquí, esa idea de si venimos o no del mono, qué tan cierto es que venimos del mono o no venimos del mono, ¿no? Esa es la parte que generalmente más critican de la teoría de la evolución. Y así pues hay muchísimos comentarios, como podemos ver, hasta un veterinario ahí diciendo que no venimos del mono, que está obsoleta. Y si se fijan, para que vean, además no escribe ni bien, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de su ortografía, sino de ver cómo la mayoría coincide en ciertas ideas, ¿no? Que no venimos del mono, que no está comprobada, que es una mentira, que por acá dicen algo muy común. Alguna vez me lo dijo una tía, y ella me decía, es que si venimos del mono, ¿por qué todavía hay monos en el zoológico que no se convierten en humanos? Y bueno, ahorita vamos a aclarar por qué hay monos en el zoológico que no se convierten en humanos, ni se convertirán. Pero yo creo que primero empezamos mencionando, pues, qué es la evolución, ¿no? Cuando pensamos en evolución, pues pensamos en algo así, ¿no? Es cuando algo cambia de una forma a otra, ¿no? O sea, ya sea un Pokémon o un celular, algo evoluciona, algo cambia. Y sencillamente eso es evolucionar. Evolucionar es cambiar. Pero en realidad, algo importante que no decimos siempre es que la evolución es un proceso gradual. Es decir, no va a pasar de este celular ladrillo a un smartphone en un instante. Eso no sucede. La evolución es algo más parecido a un proceso paulatino, donde vamos evolucionando poco a poco a través del tiempo. En el caso de los celulares, pues veríamos que van cambiando los celulares poco a poco y cada vez se van haciendo pues con diferentes características. Entonces tenemos muchos teléfonos que han evolucionado a partir de un primer teléfono que se inventó hace pues décadas, ¿no? Entonces la evolución biológica es parecida, solamente que aplicado a especies, ¿no? A animales, a plantas. Es un proceso continuo y muy lento, donde las especies pues van cambiando poco a poco,
hasta las que tenemos actualmente. Pero de hecho la evolución no se ha detenido, o sea, todos los organismos que estamos en la Tierra continuamos evolucionando lentamente y tal vez no lo vemos porque toma millones de años, pero sigue pasando, ¿no? Toma miles de generaciones llegar a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona la evolución? La evolución parte de ciertas ideas que fue identificando Charles Darwin hace ya un siglo. Y la primera sería la idea de que todos somos únicos. No importa que seamos de la misma familia y yo me pueda parecer mucho a mi mamá o me pueda parecer mucho a mi tía, todos somos únicos. No hay dos personas que sean idénticas, ¿no? Y eso aplica también a los animales. Si mi perrita tuvo 8 cachorros, los 8 cachorros son diferentes. Pero incluso a lo mejor las arañas, ¿no? Que tienen cientos de bebés y que a lo mejor cuando yo las veo ahí salir, las cientos de arañitas me parecen iguales, pues alguien que estudia arañas se dará cuenta que cada arañita es diferente. Entonces todos somos diferentes porque todos tenemos un material genético diferente, todos tenemos un ADN diferente. Esas diferencias pues pueden ser insignificantes, por ejemplo, pues a lo mejor tengo el cabello chino o el cabello lacio, eso pues no me perjudica ni me beneficia. A lo mejor si soy chica y lo tengo muy lacio, pues tengo que estármelo planchando y podría ser molesto, pero en realidad no me afecta en mi vida, ¿no? Pero hay algunos cambios que son negativos. Hay cambios en el ADN que producen enfermedades, ¿no? Entonces esos cambios son negativos y la persona que los tiene, pues probablemente va a morir o va a estar enfermo y digamos que su posibilidad de sobrevivir disminuye. De vez en cuando en la evolución hay cambios positivos, cambios que te benefician. Por ejemplo, imagínense que de repente, pues un pez tiene un cambio que le permite respirar fuera del agua. Ese cambio es positivo, le da una ventaja porque ahora puede vivir abajo del agua y afuera del agua, que es un poquito el origen de los anfibios, como las ranas, los sapos y demás. Estas adaptaciones lo que nos permiten, como les mencionaba, es sobrevivir al ambiente en el que vivimos. Pero la pregunta sería, ¿qué es mejor adaptado? ¿Un organismo fuerte sería el que está mejor adaptado? Como, no sé, como un león, como un oso. Uno rápido sería el mejor adaptado, como un chita o un ciervo, un venado. O el más inteligente sería el mejor adaptado, como un delfín o un chimpancé o un humano. Entonces, ¿cómo definimos quién es el que está mejor adaptado o quién es el que sobrevive? Generalmente en las películas siempre nos dicen el más fuerte sobrevive, ¿no? Es como la frase, el más fuerte sobrevive. Pero en realidad no es así porque sobrevivimos nosotros y no somos los más fuertes. Sobrevivieron las cucarachas y no son las más fuertes. Entonces, el que sobrevive es el que se adapta mejor. El mejor adaptado sería al revés, el mejor adaptado es el que sobrevive lo suficiente para tener hijos, para reproducirse. Este tiene un término en biología que se llama eficacia biológica, que es la capacidad que tiene una especie de sobrevivir y de tener descendencia. Y así, al tener descendencia, tú heredas pues tus características, ¿no? A la siguiente generación. Digamos que todas las especies lo que queremos es pasar nuestro ADN a la siguiente generación, es lo que buscamos. Imagínense, por ejemplo, que soy un oso, ¿no? Un oso así cafecito y en el bosque soy el rey porque como lo que yo quiero, todos me tienen miedo, soy lo más alto en la cadena alimenticia. Pero por azares del destino, porque cambia el clima o porque decidí migrar, este oso termina viviendo en un lugar donde hay mucha nieve, en un lugar donde todo es blanco. Entonces imagínense, un oso café en un ambiente de pura nieve, pues las presas lo van a ver así como a 3 kilómetros y se van a esconder. Entonces esos osos pues no van a poder comer bien. Pero imagínense que
un osito bebé por ahí nació por una mutación, un daño en su ADN, sin pigmentos, sin color, o sea, totalmente blanco. En el humano también pasa y se llama albinismo. No sé si alguna vez han visto personas que las cejas, las pestañas, el cabello, todo es blanco, porque no pueden producir colorante. Pues hay osos que les pasó eso. Ese osito blanco, en el bosque, probablemente no hubiera sobrevivido. ¿Por qué? Porque no se puede camuflajear. Porque ahí al revés, las presas lo van a ver, los cazadores lo van a ver. Por eso casi no vemos animales blancos en la naturaleza. El tigre blanco no lo vemos en la selva, lo vemos en el zoológico o en el circo. Los animales blancos son raros porque fácil los vemos, ¿no? Pero entonces ese osito que hubiera muerto en el bosque, acá en la zona donde hay mucha nieve, pues se revuelve con la nieve y puede atapar más a las focas o a los animales que normalmente comen y sobrevive. Lo que era una desventaja en el bosque se convirtió en una ventaja en la nieve. ¿Y qué va a pasar? Como ese oso puede comer más que los demás, pues va a tener más hijos, ¿no? Va a estar más grande, va a estar más fuerte, las hembras lo van a ver más guapillo, van a decir, este me va a proteger. Y entonces, en vez de tener 2 o 3 ositos, pues va a tener 3 ositos, pero con cada osa, ¿no? Va a tener 5 osas diferentes, cada una con 3 ositos, y entonces va a tener un montón de hijos. ¿Y qué va a pasar? Que les va a heredar a sus hijos la característica de ser blanco. Y sus hijos van a comer más que los hijos de los otros osos. Y van a tener más hijos. Y de generación en generación vamos a empezar a ver que en el Polo Norte los osos cafés van a desaparecer porque los osos blancos son los que ahora rifan, ¿no? Son los poderosos. Y se va a convertir en una nueva especie que ahora es la que conocemos como el oso polar. El oso polar en realidad desciende del mismo ancestro que el oso pardo y el oso negro, solamente que por evolución se convirtió en una especie nueva que es el oso blanco, ¿no? Entonces, ¿quién selecciona qué es bueno y qué es malo? Es algo que le llamamos selección natural, es el mecanismo que controla la evolución. Y no es más que la naturaleza, el medio ambiente. En un lugar donde hay muchos árboles, pues ser de pelo blanco es una desventaja, pero en un lugar donde hay mucha nieve, ser blanco es una ventaja. Entonces, dependiendo del ambiente, se irá seleccionando los organismos con mayor ventaja e irán evolucionando, ¿no? Y va a ir decidiendo pues quién vive y quién muere. Entonces, todo esto, el objetivo, les decía, es que estas variaciones, si yo tengo super fuerza, si yo puedo volar, si yo tengo algo que nadie más tiene, me permite reproducirme más que los demás y por lo tanto que mi descendencia vaya creciendo, ¿no? Y cada vez haya más con mi nueva característica hasta que formemos pues una nueva especie que sea diferente de la original. Ahora vamos a abordar algunos de los comentarios más comunes en redes sociales de las preguntas que si llegan a su casa y le cuentan a su tía y le dicen, oiga tía, fue una plática de evolución, y la tía les dice, no, esas son cosas del diablo, eso no es cierto, pues le puedan contestar, ¿no? Una de las más comunes es decir que es solo una teoría, ¿no? Porque así le llamamos la teoría de la evolución. De hecho, el nombre completo es Teoría de la Evolución por Selección Natural. Ya saben por qué viene lo de selección natural. Y bueno, es muy común que cuando uno habla de la evolución te dicen, es solo una teoría, aún no se ha comprobado. Y esto se debe a un conflicto del significado de la palabra teoría. Hay palabras que tienen varios significados dependiendo dónde se utilizan. Y digamos que en la vida cotidiana nosotros utilizamos la palabra teoría para algo que no está probado, ¿no? O sea, en teoría, la Liga Mexicana no hace trampa, pero ahí está el América, ¿no? En teoría, ¿sí o no? Claro. O sea, en teoría, esto es como algo que no sabemos, pero que suponemos.
y así lo utilizamos normalmente. En ciencia, eso se llamaría más bien una hipótesis. Y en ciencia una teoría significa algo totalmente diferente. En ciencia, teoría no es algo que no sabemos. Por raro que parezca, en ciencia significa prácticamente lo contrario. Una teoría científica es una explicación que le damos a un fenómeno natural que está basada en la observación, en la experimentación y en el razonamiento. Entonces, cuando yo digo que hay una teoría, lo que yo estoy diciendo es que ya hubo muchísima gente que investigó eso, que lo experimentó, que lo razonó para llegar a esa explicación. Es simpático cómo la teoría de la evolución, mucha gente pues no cree en ella o no la acepta, pero hay otras teorías como la de la gravedad o el calentamiento global que sí no nos importa aceptarla, ¿no? O sea, la gravedad todos la aceptamos y no nos molesta. Pero la evolución, hay personas que les molesta que nos comparen con los chimpancés o que nos comparen con los orangutanes, esa creencia de que el ser humano es mejor y no podemos ser primitos de esos animales tan raros, ¿no? Pero en realidad, entonces, la respuesta que ustedes pueden dar es que sí, cuando si les dicen, no, es que es solo una teoría, la respuesta es sí, la teoría de la evolución es solo una teoría, pero es una teoría científica que está totalmente demostrada y totalmente respaldada por un montón de áreas, ¿no? De que vamos a platicar ahorita algunos ejemplos. La otra que les comentaba, y tal vez sea la más famosa, es la de los monos, ¿no? O sea, que venimos del mono y que venimos del mono, y siempre que hablamos de la evolución es que venimos del mono. Y entonces hay gente que dice, bueno, es que a mí no me gusta que digan que vengo del mono, como si tuviera algo malo. Incluso la famosa pregunta de, si venimos del mono, ¿por qué existen los monos? ¿No? O sea, en la selva todos los monos deberían de haberse convertido en humanos, y igual en los zoológicos y en los circos, todos los monos deberían de ser humanos si hay evolución. Y eso es una malinterpretación de la teoría de la evolución. En la teoría de evolución, y luego hasta se ríe, ¿no? En la teoría de la evolución, lo que tenemos que entender es un concepto que se le llama ancestro común. Les voy a explicar con una familia. Este es un mapa de una familia cualquiera, ¿no? Entonces, imagínense que esta, bueno, es mujer, pero imagínense que soy yo. Y tengo mi hermana y mi hermano. Y bueno, aquí mi hijo, mis dos hijos, ¿no? Mi hermana y mi hermano tenemos un mismo ancestro común. ¿Quién es el ancestro común? Pues mi papá y mi mamá. Son nuestros ancestros más cercanos. Tengo el mismo papá y la misma mamá que mi hermana y mi hermano. ¿Sí? Bueno, eso creo, eso dice mi mamá. Pero mi papá también tiene un hermano que es mi tío y una hermana que es mi tía. Y sus hijos son mis primos, ¿no? Y yo digo que son mi familia. Mis primos forman parte de mi familia, al igual que mis hermanos. La diferencia está en que mis hermanos, nuestro ancestro común está muy cerquita, y es nuestros padres. ¿Dónde está el ancestro común entre mis primos y yo? ¿Cuál es el ancestro? El abuelo, exactamente. Somos familia porque nuestro ancestro común es el abuelo, tenemos los mismos abuelos. Pero ni soy mi primo, ni provengo de mi primo, ni soy mi abuelo, ni provengo de mi abuelo. Somos totalmente diferentes. Lo mismo pasa en la evolución. Una cosa es de quién provenimos, otra cosa es quiénes son nuestros primos, y otra cosa es que seamos lo mismo. Si yo subo esta cadenita me voy a dar cuenta que, por ejemplo, mis primos segundos tenemos un ancestro común más antiguo, mi bisabuelo. Y si me voy para arriba, por ejemplo, ustedes que son de Mazatlán, si vamos subiendo, se van a dar cuenta que todos ustedes, tarde o temprano, van a tener un ancestro común. Tal vez el tatarabuelo, pero todos van a tener un ancestro común. Y yo que soy de Guadalajara, lo mismo, pero con los de Guadalajara. Si yo me agarro gente de Guadalajara y empiezo a ver su papá, luego su papá, luego su papá, en algún momento
voy a encontrar un ancestro común. Y ya tendríamos un ancestro común de los mazatlecos y un ancestro común de los de Guadalajara. Pero si nos vamos más arriba, vamos a encontrar un ancestro común para todos los mexicanos. Y si vamos subiendo, que fue lo que hicieron los investigadores, vamos a llegar al ancestro común más antiguo del ser humano, que es una población de África, un pequeño grupo de africanos, y por eso sabemos que todos los seres del planeta provenimos de África, porque nuestro ancestro común lo localizamos a través de seguimiento genético en África. Pero esto no pasa solo en los humanos. Si yo sigo subiendo con mis abuelos, me voy a dar cuenta que si llego a unos 6, 8 millones de años, mi tatara, así hasta llegar a 6 o 8 millones de años, me voy a encontrar que tengo un ancestro común con mis hermanitos biológicos más cercanos, que son los chimpancés. Pero ni soy un chimpancé, ni soy el ancestro. Somos diferentes. Solo que el chimpancé y nosotros provenimos del mismo tatarabuelo. ¿Sí? Y si me voy más para atrás, acá 25 millones de años, ahí sí voy a encontrar el ancestro común entre todos nosotros, que somos los simios, así somos familia de los orangutanes, los gorilas y los chimpancés, y los monos, que de hecho, si se fijan, los simios, como los del planeta de los simios, que no les gustaban que les llamaran monos, es por esto, porque no son monos. Los simios no tenemos cola, los simios andamos en 2 patas, y los monos, que sí, hace 25 millones de años nuestro ancestro común era el mismo, ellos sí caminan en 4 patas, tienen colita, son más pequeños, tienen otras características. Pero no para ahí. Si yo siguiera atrás con mi tatarabuelo, me encontraría que yo tengo un ancestro común con los perros, con los leones, con los tigres, con el maíz, con el tomate, porque al final se ha descubierto que todos los seres vivos provenimos de una forma original, una célula original. De hecho, podríamos agruparlos. O sea, los roedores son una familia, ¿no? Y ahí están los ratones y las ardillas y las ratas y no sé cuántos. Los primates son otra familia. Ahí estamos los humanos, los gorilas, los chimpancés, los orangutanes. Pero hay otra familia que engloba todos los reptiles y todos los mamíferos. Y si nos vamos más atrás, llegamos a un ancestro que engloba todos los animales. Y eso es cómo funciona la evolución. Al final tenemos un árbol inmenso con muchísimas ramas que se separan unas de otras, con tatarasobrinos, con tataranietos, con tataraesto, pero todos provenimos de una célula original que se originó en la Tierra hace miles de millones de años. Solo que dependiendo del ambiente donde vivíamos, nos iban cambiando algunas cositas y nos iban formando nuevas especies. A uno le salían alas, a otro le salían, no sé, escamas, a otro les creció el cerebro, a otro les crecieron las garras, cada quien buscando la mejor manera de sobrevivir y de heredar su material genético, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta de si provenimos del mono es que los humanos no descendemos del mono, ni somos monos. Simplemente tenemos un ancestro común con ellos. Así como yo no soy mi abuelo, ni soy mi primo, ni provengo de mi abuelo o de mi primo, de la misma manera, ni soy mono, ni provengo del mono, sino que tenemos un ancestro que vivió hace millones y millones de años, ¿no? Y siempre que uno dice, acabamos diciendo, es que no hay evidencia, tú me lo estás diciendo, pero quieres que yo te lo crea así nada más porque tú lo dices, ¿no? O sea, es como una nueva religión. Tengo que creerte porque tú lo dices, pero realmente no es ciencia. Y eso es mentira. Hay muchísima evidencia que se ha recolectado a través de los años
sobre la teoría de la evolución. Por ejemplo, la paleontología. Los fósiles, los huesitos que han ido encontrando los paleontólogos nos han ido permitiendo encontrar organismos que tenían características parecidas entre un chimpancé y un humano, pero que no eran ni chimpancé ni humano. Y por ejemplo, aquí vemos cómo entre el chimpancé, el orangután y el humano, su cráneo es muy parecido en tamaño y en forma, porque somos primates. Pero acá tenemos un mono y la cabeza es mucho más pequeña y tiene una morfología diferente. Igual si comparamos, por ejemplo, los animales más cercanos a nosotros, si yo veo mi mano y veo la de un chimpancé, pues casi son iguales. Ellos tienen 5 dedos igual que nosotros, ellos tienen pulgar. Sería difícil distinguir mi mano de la de un chimpancé o un orangután. Si me alejo más, pues a lo mejor podría ver que un perro sigue teniendo 5 dedos, pero ya no se parece tanto a mi mano como un chimpancé. Y si me alejo más, pues a lo mejor ya no tiene dedos, ya tiene garras o ya tiene alas. Pero aún así, seguimos manteniendo estructuras similares que demuestran que tenemos un origen común todos. La genética es probablemente en la actualidad la ciencia que más nos ayuda a investigar esto. ¿Por qué? Porque yo puedo comparar mi ADN con el de otras especies. Y por ejemplo, si yo comparo el ADN mío con el de cualquiera de ustedes, tenemos un 99.9% de ADN igualitos. Somos prácticamente idénticos todos los seres humanos, somos una especie muy parecida, porque casi nos extinguimos y sobrevivimos solamente un puñito, entonces todos somos parientes muy cercanos, por así decirlo. Pero si yo comparo mi ADN con el de un chimpancé o un orangután, yo voy a encontrar que compartimos el 98% del ADN, o sea, muchísimo. Y si yo comparo mi ADN con el de un ratón, yo voy a encontrar que tenemos el 50% del ADN prácticamente idéntico. Mientras más me alejo en las ramitas de la evolución, pues el porcentaje del ADN que tenemos igual va disminuyendo. Pero siempre hay una cantidad que compartimos. Una bacteria, un parásito y nosotros tenemos un porcentaje de ADN idéntico. Y eso demuestra que es porque tenemos un tatarabuelo que era el mismo. Otro ejemplo es en la anatomía, que yo les decía. Por ejemplo, aquí tenemos la extremidad de un humano, que utilizamos esa extremidad, pues es nuestro brazo para agarrar cosas y para escribir, ¿no? De un gato, que es un felino, y usa su extremidad pues para correr, para saltar. De una ballena, que es un animal acuático, y que usa su extremidad para nadar. Y de un murciélago que la convirtió en un ala, que le permite volar. Pero si se fijan, a pesar de que esta puede tocar el violín, esta puede saltar, esta puede nadar y esta puede volar, comparten las mismas estructuras. Tenemos un hueso que se llama el húmero, 2 huesos que se llaman rayo y cúbito, y 5, bueno, los carpales, que son los huesitos de aquí, metacarpales o falanges, 5 dedos. Y si vemos, el gato tiene un húmero, luego 2, y luego los carpales, y luego 5 dedos. La ballena tiene un húmero, y luego 2, y luego los carpales, y luego 5 dedos. Y el murciélago también tiene las mismas estructuras. Son los mismos huesos. ¿Por qué? Porque venimos de un ancestro que para todos es el mismo. Tenía los mismos huesos, solo que cada especie lo fue especializando dependiendo de su ambiente y fue evolucionando pues a nadar, a correr, a volar, a construir. Si no estuviéramos emparentados, ¿por qué tendríamos los mismos huesos en el mismo lugar, en el mismo orden? Entonces, esas son señales de nuestra familiaridad que tenemos todos los seres vivos. Incluso la embriología, que es la ciencia que estudia justo cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, antes de que nazca el bebé, podemos ver los embriones del humano, la gallina, la tortuga y el pez, y vemos que cuando recién inicia la vida, somos prácticamente iguales. Es difícil distinguir entre un humano y un pez, pero a medida que crecemos en el vientre materno, nos vamos diferenciando un poco, ¿no? Alguno forma la patita, otro forma la aleta,
pero en un origen éramos muy, muy parecidos. Y así hay en verdad muchísimas ciencias que nos muestran pues que en realidad todos los seres vivos somos una familia, por así decirlo, ¿no? Y eso es algo como bonito entenderlo, que nos cambia el chip, que nos cambia la forma de ver. Porque ahora entendemos por qué tenemos que cuidar a la ballena o a la vaquita marina. No son un pobre animal que está en el mar contaminado, son nuestros primos lejanos. ¿Por qué tenemos que cuidar los bosques? No son unas semillas que crecen, son nuestros primos lejanos. Al final, toda la vida en la Tierra, de una manera y a través de nuestro ADN, estamos emparentados y formamos parte de una enorme familia que compartimos el mismo planeta, ¿no? Entonces, cuando nos digan que no hay evidencia de que la evolución pasa y que la evolución es cierta, pues contéstele que no es cierto. De hecho, se considera ya un hecho científico comprobado totalmente. Todavía hay discusiones sobre cómo funciona exactamente la evolución. Hay algunos que creen que las mutaciones son más importantes, hay otros que creen que el ambiente es más importante, pero ningún biólogo, ningún científico cuestiona que la evolución está pasando y seguirá pasando, ¿no? Entonces, como les decía, lo que nos permite ver la teoría de la evolución es que al final nosotros, los gorilas, los orangutanes, los chimpancés, todos somos primates, todos formamos parte de la familia primate. Y hay que sentirse orgulloso de ser primate, por eso les decía que el 24 de noviembre se festeja el Día del Orgullo Primate o el Día de la Evolución, donde nos damos cuenta también que por parte de la evolución, pues todos somos una familia, animales, plantas, bacterias, todos los seres, en realidad provenimos de un mismo ancestro, que sería el tatarabuelo de todas las especies de la Tierra, ¿no? Y bueno, les dejo una frasecita de Richard Dawkins, que es un biólogo que le gusta escribir libros, que dice que al día de hoy la teoría de la evolución está tan abierta a dudas como la teoría que sostiene que la Tierra gira alrededor del Sol. Y pues sería todo por mi parte. Les agradezco mucho. Ciencia.